Gálatas capítulo 5. El título del mensaje en esta mañana es La libertad del Evangelio. Venimos haciendo este estudio maravilloso y estamos aprendiendo un montón, en profundidad, todo el libro de Gálatas. Y en el versículo 1 dice lo siguiente: Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Por tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Escuchen bien, yo, Pablo, les digo que si se circuncidan, Cristo no les sirve de nada. De nuevo declaro que todos los que se hacen circuncidar están obligados a participar de toda la ley. Aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Nosotros, en cambio, por obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. En Cristo Jesús, de nada vale estar o no estar circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Tal instigación no proviene de Dios, que es quien los ha llamado. Un poco de levadura fermenta toda la masa. Yo, por mi parte, confío en que el Señor, que ustedes no pensarán de otra manera. El que los está perturbando será castigado, sea quien sea. Hermanos, si es verdad que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué me siguen persiguiendo? Si tal fuera mi predicación, la cruz no ofendería tanto. Ojalá que esos instigadores acabaran por mutilarse del todo. Les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan de la libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si siguen mordiéndose y devorándose, tengan cuidado, no sea que acaben por destruirse unos a otros. Oramos. Señor, bendecimos tu palabra. Amado Padre Celestial, en esta mañana rogamos ante ti, Señor, para que tu Espíritu Santo traiga luz y entendimiento a nuestra mente. Para que tu palabra, Señor, se revele a nuestro corazón, Señor, y sea afianzada en ella. Enséñanos tu verdad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos visto como el apóstol Pablo una y otra vez viene diciendo a la iglesia que los cristianos no tienen que tener miedo, que no tienen que tener temor, que no hay condenación en ellos, que no tienen que preocuparse por el fracaso a guardar la ley, porque ya son justificados por Cristo. Muchas veces no entendemos el término justificado. Vos no tenés nada que ver. Alguien te agarró en un delito. Lo primero que hace la policía, te lleva ante un juez y el juez te dice: por tu delito, 20 años de cárcel. No, pero una pavadita fue, no lo voy a hacer más. 20 años de cárcel. ¿Y vos qué sentís? El peso de la condenación por tu acto. Pero ¿qué sucede cuando el juez te dice: ¿sabes qué? Veo que hay algo diferente, entonces tu sentencia te la libero y quedas absuelto. Sos justo ante la sociedad. Y vos decís: wow, zafé. Pero en realidad fue Cristo en tu vida. Ese sería el ejemplo claro de que estamos siendo
justos en Cristo Jesús. Sí, la libertad que experimentamos en el Evangelio es una libertad que nos da libertad del temor y de la condenación. Esa misma libertad nos lleva a obedecer la palabra de Dios y a agradarle a Dios por quién es Él. No por lo que Él ha hecho por nosotros o por lo que hagamos por Él, sino por quién es Él. Lo primero que quiero compartirles en esta mañana es que tenemos que aprender a vivir la libertad. Cristo nos liberó para que vivamos en libertad. Parece tan como que retórico, ¿no? Sí, está bien, gracias. Parece tan como que obvio. Claro, me liberó para que viva en libertad. Pero Cristo te libertó y muchas veces no vivimos en esa libertad. Sentimos el peso de la culpa, de la condenación del pecado y te dicen que Cristo te hizo libre. Pero no te sentís que estás viviendo en libertad. La libertad no solamente es el medio por el cual vivimos una vida cristiana, sino también es el fin de la misma. Todo lo que tiene una relación directa con el Evangelio es libertad. La misión de Jesús, toda la operación que Él realizó desde que nació hasta que fue crucificado y resucitó, era darnos libertad. Él realizó una operación. A mí me vino a memoria una película relativamente nueva, Retroceder nunca, rendirse jamás. No sé si alguien la vio. Es de la década del 80. Era recién nacido, mi papá la veía. Y después se puso de moda. Para aquellos tal vez que no entienden, busquen ahí en más tarde, no ahora con el teléfono, por favor. Después del mensaje busquen Rambo, ¿no? La secuela de 1, 2 y 3. Bueno, Retroceder nunca, rendirse jamás tiene una similitud en la historia, ¿no? Era un comando con sus compañeros que van a Corea, no, a Vietnam, y caen todos presos, cautivos, pero él logra zafar y vuelve, ¿no? Vuelve a su patria, y cuando él vuelve a su patria habla con sus autoridades, ¿no? Los generales y todo lo demás, y dice, tenemos que volver a rescatar a mis hermanos, tenemos que volver a rescatar porque están prisioneros del enemigo. Y dice, no podemos hacer nada por cuestiones políticas. No, pero tenemos que ir. Y no. Y el que hace, él va igual, solo, y rescata a todos, ¿viste? Bueno, una película muy linda, ¿no? Los efectos de esa época te hacen un poco reír, te digo. Pero cuando vivimos el Evangelio, entendemos que vivimos en libertad. Y esa libertad te lleva a buscar a que otros también sean libres. Experimentás el amor de Dios. Por eso Dios advierte a la iglesia acá en esta porción que acabamos de leer, que tenemos una libertad en el Evangelio, pero es una libertad tan frágil y tan delicada que la podemos perder. Y muchas veces nuestra naturaleza nos condiciona porque no vemos que podemos perder esa libertad. No somos conscientes que podemos perder esa libertad. Es una libertad que tiene un origen divino, pero es muy frágil, es muy delicada y se te puede escapar de las manos. Por eso debemos mantenernos firmes en la libertad que Cristo nos dio. Y no solamente firme, sino también crecer en esa libertad. Voy a dejarte algo bien en claro. Es la libertad que Cristo te dio, no es tu libertad. A veces pensamos que como Cristo me hizo libre, entonces es mi libertad. No, es la libertad que Cristo te dio. El término cuando remite acá a mantenerse firme es una expresión militar. El permanecer alerta, el ser fuerte, el resistir a los ataques, el conservar la unidad como cuerpo de Cristo.
Por eso debemos cuidar la libertad que Dios nos dio. ¿Cómo? Manteniéndote firme. Él es la roca en la cual debemos permanecer firmes. Cristo es quien te da la salvación. Eso uno ya lo sabe. Pero debemos continuamente y de manera diligente recordarlo. Tenemos que conservarlo. Tenemos que alegrarnos todos los días. Todos los días tenemos que alegrarnos por la libertad que hemos recibido en Cristo Jesús. Yo no me olvido de dónde Cristo me sacó. Yo era esclavo del pecado. Tenía una pésima manera de vivir. Y Cristo me sacó de eso y me trajo acá. Y entramos en un proceso de transformación. Él te hace libre. Por eso debemos vivir una vida conforme a nuestra salvación. Conforme a la libertad que Cristo te dio, no a tu libertad o a tu criterio. Lo cual me lleva a preguntarte en esta mañana, ¿estás viviendo de acuerdo a tu salvación? Cuando vivimos de acuerdo a la salvación que Cristo nos da, vivimos de acuerdo al Evangelio, a la libertad que el Evangelio nos da, es cuando vivimos en plenitud. Es cuando te sentís que aunque tengas dificultades, problemas, luchas, vos estás gozoso. Vos estás contento. Porque sabés en quién confiar. Porque sabés que tu Padre Celestial no te va a abandonar. Algunos pueden pensar, sí, no, pero yo ya acepté a Jesús en mi corazón y la salvación no la voy a perder. Sí, tal vez uno no puede perder la salvación. Bueno, acá hay dos criterios, ¿no? Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero no es el tema del mensaje. Pero por más que no pierdas la salvación, sí puedes perder tu libertad. Y podés volver a ser esclavo del temor. ¿O acaso no conocés cristianos que tienen miedo? Cristianos que están depresivos. Cristianos que están desesperados y sin esperanza. Cristianos que están afanosos por la economía y que no confían en Dios. Son cristianos que están siendo salvos, pero no viven en libertad. Son esclavos. Por eso no te olvides que la religión muchas veces, el guardar la ley, lo que hace es esclavizarte. No es el cumplimiento, es tu obediencia por amor. Cuando simplemente nosotros lo que hacemos es guardar la ley porque así me dicen que tienen que hacerlo, le estoy quitando el lugar a Cristo en mi vida. Estoy haciendo que su obra sea nula y que no sirva para nada. Por eso en ese momento Pablo le escribe a los Gálatas porque ve que ellos se encuentran en una disyuntiva. Esta es que atesoro a Cristo en mi corazón, quien me perdonó y quien me da plenitud, o guardo la ley, o obedezco la ley. Recordemos que muchos de ellos eran judíos. Ya tenían una manera, una estructura, una forma. ¿Cuál es el origen de tu religión? ¿Sos católico? ¿Sos mormón? ¿Sos testigo de Jehová? ¿Sos ateo? Si el origen de tu religión es el Evangelio, vas a encontrar la libertad en Cristo. Por eso Dios, acá en su palabra, les enseña que no deben sumar ni restar nada. No deben agregarle nada a Cristo.
Él es quien sirve completo para cada uno de nosotros. Por eso debemos entender que la obediencia a la ley no es parte de un sistema de salvación para mi vida. Porque es imposible obedecer toda la ley. Es imposible. A veces creemos que si yo hago una cosa y otra, entonces encuentro ese favor de Dios y la salvación en mi vida. La salvación es por fe en Cristo Jesús. Él es todo. Cuando pensamos que haciendo algunas cosas alcanzo la salvación, es cuando me caigo de la gracia. Es cuando pierdo la gracia y rompo esa relación con Jesús. Porque ya no es Él en mi vida, soy yo. Es lo que acabamos de leer en su palabra. Por eso la gracia de Dios es todo. Pero también al mismo tiempo es nada. Porque sin ella no tenemos nada. Pero con ella alcanzamos todo. Venimos hablando mucho de este tema porque es un tema que se ve tan simple, pero tan profundo y tan complejo de entender. Estamos acostumbrados a que si yo hago, recibo. Y acá no es por lo que vos hagas. Es por su gracia que lo recibís. El Evangelio te libra tanto de la culpa como de la esclavitud del pecado, tanto de la condenación al pecado como de la motivación a pecar. Cuando vos estás viviendo el Evangelio y la libertad del Evangelio, la motivación a pecar comienza a diluirse, comienza a irse de su vida, porque hay otras prioridades en tu vida. No te vas de parranda con tus amigos, te vas a predicar de Cristo con tus amigos. No pasás 5 horas tomando mate con tus amigos, pasás 1 hora orando con tus amigos. La motivación es diferente. La libertad del Evangelio te quita las ganas de pecar. Si nos mantenemos a salvo, porque creemos que mi manera de vivir me da salvación, te hago una pregunta nuevamente. ¿Vos estás seguro entonces que todo lo que estás haciendo te está trayendo salvación a tu vida? Si vos crees que todo lo que estás haciendo te está trayendo salvación a tu vida, entonces Cristo quedó de lado. Porque lo que trae salvación a tu vida es Cristo. Y eso es vivir la libertad del Evangelio. Por eso todo lo que hagas, todo lo que dejes de hacer, no te da salvación. Solo la fe en Jesucristo basta. Solamente la fe en Jesús basta. Por supuesto, ¿no? Que obviamente el obedecer su palabra trae bendición a nuestras vidas, trae bendición a nuestra familia. Pero tenemos que tener bien en claro que eso que vos haces no te produce salvación. Por eso, seguí y mantenete en Cristo Jesús. Porque si te mantenés en Cristo Jesús, no te vas a caer de su gracia. Confía en ella. Y acá entra una tarea importante de parte nuestra, de parte de tu vida, que es tu disciplina espiritual. Eso es clave. Y la disciplina espiritual es todos los días. No es una vez por semana, porque si hacemos ahí, ponemos en una balanza, venís una vez a la semana a la celda y son 3, 4 días de mundo. Venís un día a la iglesia y son 3, 4 días de mundo. ¿Con qué te estás llenando en tu vida espiritual? ¿Con más de Dios o con más del mundo? La matemática es así. Es muy simple. Te estás llenando con más de Dios y con más del mundo y menos de Dios. Por eso nuestra disciplina espiritual
es todos los días. Todos los días tener una relación y una comunión con Dios a través de su palabra. Orar. La palabra de Dios nos enseña a orar. Muchas veces no sabemos cómo orar. Y la palabra de Dios nos enseña a orar. Los salmos, los proverbios, cantares. Cuando sus discípulos de Jesús le preguntaron, enséñanos a orar. Y ahí Jesús les enseñó a orar. La palabra de Dios te enseña a orar. El apóstol Pablo, cuando dice una y otra vez, perseverad en la oración, velad en la oración unos por otros. Y a veces no sabemos por qué orar. Ya le entregué a Dios todas mis peticiones. Ahora, ¿estás orando por tu hermano? No, yo oro por mí. Velad en la oración. No te canses de orar. Y eso mantiene tu disciplina espiritual. Y cuando tenemos esa disciplina espiritual, ahí es cuando Dios nos brinda una actitud correcta en el corazón. Ahí es cuando en realidad empezamos a ser transformados y a experimentar literalmente la libertad del Evangelio. Lo segundo que quiero compartir en esta mañana es que de nada vale los deberes religiosos. Y vemos ahí en el verso 6 que dice, porque en Cristo nada vale la circuncisión. Esto hace referencia a los deberes religiosos. Si vos no te circuncidabas, eras alguien inmoral. Ahora, si vos estabas circuncidado, eras una persona correcta y moral, porque te habías circuncidado. Ahora, eso era algo exterior. ¿Y el corazón cómo se encontraba? ¿Realmente había actitudes morales en su corazón? ¿O había actitudes inmorales en su corazón? Por eso acá la palabra de Dios dice que no hace nada. Ante la sociedad, si vos no estabas circuncidado, eras alguien inmoral, alguien mal visto, que tenía una mala manera de pensar, de actuar y de conducirte. Por más que seas el mejor vecino, por más que ayudes a un montón de personas, no estabas circuncidado, eres alguien inmoral. Ahora capaz que vos estabas circuncidado y eras avariento, egoísta, no compartías, te enorgullecías todo el tiempo de vos, había mucha vanidad. Ah, no, pero estaba circuncidado, es moralmente correcto. Dios nos enseña que eso no sirve de nada. Es claro que ni el esfuerzo moral ni el fracaso moral cuentan. Ni la religión ni la falta de religión cuentan para tu salvación. Dios quiere que podamos entender y comprender que tu aceptación futura ante Dios está asegurada en Cristo, no en lo que hagas. Tu buen desempeño no te hace justo ante Dios. Ni tampoco tu mal desempeño te hace pecador delante de Dios. Lo que te hace justo es Jesucristo. No es lo que hagas o dejes de hacer. Hubo un momento que todos estábamos igualmente perdidos. Pero también, no solamente nosotros, sino que todos tienen la misma capacidad de poder alcanzar la salvación a través de Cristo. Por eso debes vivir conforme a tu salvación, a la salvación que Cristo te dio. Y la salvación que Cristo te dio es vivir en libertad, actuar como Él, caminar como Él, pensar como Él, entregarse como Él, amar como Él.
darlo todo, como Él dio todo. Esto te va a conducir a tener una paz inquebrantable. Que por más que vengan situaciones, momentos difíciles, vos vas a tener la paz y la seguridad de la salvación. Esto va a hacer que se eliminen de tu vida esos altibajos, que todos los tenemos, ¿o no? Pastor, ¿usted tiene altibajos? Sí, todos tenemos altibajos. Pero cuando vivimos la libertad del Evangelio, cuando estamos en la gracia, es cuando en realidad está esa paz inquebrantable. Es cuando encontramos respuesta al cómo vas a hacer. No sé, Dios se va a encargar. Y estoy tranquilo y estoy confiado en Dios. Pero vos no vas a hacer algo, Dios está al control de todo. Hace una semana que me caí de ahí arriba para el piso. Estoy acá. Me decían ayer los doctores que están sorprendidos de la mejora del ojo. Debería estar todavía muy negro, ¿no? Por el golpe que me pegué. Pero yo en ese momento, estando en el piso, dije, Señor, todas las cosas ayudan a bien a los que te aman y yo te amo. Y ahí la convicción, dale un fuerte aplauso al Señor. Y cuando declaré su palabra, simplemente Dios me habló fuerte a mi corazón y me dijo, yo tengo el control de todo. Y la paz que tuve en ese momento fue inquebrantable. Hubiese estado bueno también que me quite el dolor, pero bueno, me dio paz. Recordemos que no es la religión ni la falta de ella. Dios quiere transformar nuestro carácter, nuestra manera de pensar, nuestro corazón. Él quiere darnos ese amor verdadero, ese amor que energiza la fe. Y la fe también comienza a energizar el amor. Porque es mediante el amor que alcanzamos la plenitud de Cristo en nuestras vidas. En el Evangelio vemos que Cristo murió por cada uno de nosotros. Y te hago una pregunta, ¿Jesús murió por tu vida por lo que vos podías ofrecerle a Él? Él murió porque te ama. Jesús murió porque vos podías darle algún beneficio, ¿no? Seguramente. ¿Qué beneficio podemos darle? Pérdida tenemos nada para darle. Pero cuando uno entiende y comprende que no es por lo que yo puedo entregarle, traerle a Él, no es por el beneficio que Él obtenga a través mío, ahí es cuando entiendo la gracia. Ahí es cuando empiezo a vivir la libertad del Evangelio. Un Evangelio puro, un Evangelio verdadero. No un evangelio condicionado de que si yo hago tal cosa, Dios me va a bendecir porque me tiene que bendecir, porque me predicaron que aquella persona hizo estas cosas, entonces le fue muy bien. Yo voy a hacer lo mismo, voy a repetir lo mismo. No, lo que tenemos que repetir es la gracia en nuestras vidas, es vivir la libertad del evangelio, es compartir el mensaje de Cristo crucificado y glorificado. Que la transformación no es exterior, sino interior. Porque cuando esto sucede, es cuando podemos servir a Dios en libertad. Cuando sentimos esa libertad del Evangelio, es cuando Dios te da la oportunidad y te dice, servime. Y no sentís el peso de que no lo merezco. No, yo no. Otro que lo haga porque yo no, me vengo mandando muchas macanas, no. Cuando esté mejor, cuando arregle mis cosas, empezaré a servir. Deja que me acomode y me lleve a la iglesia. Es todo al revés.
No es una cuestión exterior, es una cuestión interior de tu carácter, de tu entrega, de tu rendición. Porque Él ya te salvó. Él ya te dio la libertad. Ahora quiere que le sirvas. Pero no por lo que Él te puede dar, sino por quién es Él. Y por lo que ha Él hecho en tu vida. Él te libertó. Él te sanó. Él te restauró. Y Él no deja de amarte. No deja de amarte. Por eso dice acá la palabra de Dios que nuestra fe en Cristo nos da esa segunda esperanza. Una esperanza que desborda en amor, dice su palabra. Ahora, muchas veces cada uno de nosotros hemos dado, hemos amado. Pero ¿cuántas veces hemos sentido que ese amor también se desgastó? Es como que ya no sé cómo hacer para renovar ese amor. Está desgastándose y buscamos soluciones rápidas. Entonces, ¿qué hago? Busco amar más, pensando que si yo busco amar más, voy a renovarme en el amor. Buscaré amar mejor, no de una manera, sino de otra. El amor se renueva en Cristo. Cuando te sentís desgastado, tenés que ver a Cristo y la obra que Él hizo en tu vida. Que Él te salvó, que Él trajo libertad. Que Él te acepta incondicionalmente. No pone ninguna cláusula. Cuando vemos a Cristo, ahí es cuando nos renovamos espiritualmente. Ahí es cuando el amor de Dios vuelve a renovarse y nos desborda. Y volvemos a amar a los demás. Y volvemos a servir. Cuando te sientas desgastado, ve a Cristo. Rendite a sus pies. Muchos cristianos profesan el ser cristianos y creen intelectualmente en el Evangelio, pero están muy lejos de vivir el Evangelio. Hemos recibido un montón de comentarios de la campaña. Dentro de esos comentarios, un montón de gente cristiana. Está mal bautizarlos en pileta. Hay que bautizarlos en el río, porque así lo hizo Jesús. Así se bautizó Jesús. Esos comentarios los he leído, me han llegado. Y uno le respondió, ¿y qué hacemos con los que están en África? No, quedó ahí, no dijo más nada. Otros decían, dejen de robar con el Evangelio y de pedir plata. Y sí, pero ¿quién banca todo lo que hicimos? Hay que pagar todo eso. Nada es gratis con respecto a eso. Y todo eso tiene un propósito. La salvación. La gente va simplemente a veces para recibir un milagro físico. Y aparte de irse con el milagro físico, se va con la salvación de su alma. ¿Cuánto vale recuperar un oído que estaba perdido? ¿Cuánto vale recuperar la vista? ¿Cuánto vale esa chica que tenía cáncer en su garganta y Dios la sanó? ¿Cuánto vale? Una campaña evangelística de esta magnitud requiere un costo. Y requiere de esfuerzo y de mucho trabajo. Pero lo vale. Se me venía a la mente el tercer, cuarto día y veía ya los milagros dentro de la campaña, lo que Dios estaba haciendo. Y ya está, dije. Yo no es por conformarme con poco, ¿no? Pero decir, ya está, ya me siento suplido, realizado. Obviamente que anhelo y quiero más. Pero es como que veía las almas rendirse a Cristo. Veía como las personas recibían milagros. Y decía, sí, vale la pena. Vale la pena el esfuerzo, la entrega, el trabajo.
Todo vale la pena. Por eso el vivir el Evangelio no es una cuestión intelectual. Y algunos cristianos viven el Evangelio intelectualmente. El vivir el Evangelio es la libertad de entender que ya no hay más culpa. De que la motivación a pecar comienza a irse y a desvanecerse porque hay cosas más importantes, más valiosas que uno mismo. El origen del pecado es satisfacer los deseos de uno. Y el origen del Evangelio y la libertad que el Evangelio da es dar salvación a otros. Qué gran diferencia. Ya quiero estar finalizando. Como hijos de Dios estamos libres de la ley. Como un medio para agradar o para ganar el favor de Dios. De eso estamos libres. Pero no estamos libres de la ley como un medio para agradarle a Él. Voy a repetirlo. Como hijos de Dios estamos libres de la ley como el medio para ganar el favor de Dios. Pero no estamos libres de la ley como medio para agradar a Dios. El favor de Dios ya lo tenés. Ya es tuyo. No te bajes de su gracia. Mantenete en su favor. Mantenete en su favor. Y que lo que hagas, lo hagas por amor. Cuando uno entiende la importancia de agradar a Dios con tu vida, es cuando uno siente que tiene una obligación y esa obligación para con Dios aumenta. Veo un montón de personas que todos los días están firmes sirviendo en la campaña. Y es cansador. Sí, es cansador porque trabajamos todo el día y después vamos a la campaña, servimos y luego a casa a dormir y al otro día. Pero yo te voy a decir algo. La vas a extrañar. La vas a extrañar. Mucho la vas a extrañar. Eso se llama amor. Porque tu obligación para con Dios comienza a aumentar para agradarle a Él. No para buscar un favor de Él. Porque ya el favor lo tenés. La palabra de Dios es una expresión de su naturaleza. La palabra de Dios muestra su corazón. Y si queremos tocar el corazón del Padre, tenemos que obedecer su palabra. Pero no para buscar algo a cambio, sino porque lo amamos. Si querés tocar el corazón del Padre, tenés que seguir escudriñando lo profundo de su palabra y que cada día se revele más a tu vida, para que tu vida siga siendo transformada, para dejar de ser oidores y empezar a ser hacedores, para vivir en libertad, para caminar en fe, creyéndole a Dios. El Evangelio te va a quitar esas ganas de pecar. Viví el Evangelio. Si todavía hay ciertos deseos y ganas a la tentación y al pecado, es porque estás aún siendo esclavo del pecado. Pero cuando vos entendés que la gracia de Dios está en tu vida, que Él te ama incondicionalmente, es cuando tu obligación de agradarle a Él aumenta y buscas su favor, pero por amor. Buscas su gracia.
y vivís en libertad. La libertad del Evangelio elimina nuestra antigua obediencia a la ley por motivaciones egoístas y por mucha falta de amor, porque muchas veces lo hacíamos así. Queríamos una promesa de parte de Dios, pero ¿para quién? Para uno. Queríamos una palabra de parte de Dios, pero ¿para quién? Para uno. Esa es la antigua obediencia a la ley. Lo que hacíamos por naturaleza porque pensábamos que teníamos que ganar algo o hacer algo para obtener algo. Y estábamos motivados incorrectamente. No nos dábamos cuenta y era algo egoísta. Nos faltaba amor. Pero la libertad del Evangelio nos enseña que el amor prima por sobre todas las cosas. Y nos motiva, y nos anima, y nos impulsa a agradar a Dios, a obedecer a Dios por amor. Estamos viviendo un tiempo maravilloso, iglesia. Estamos viviendo un tiempo precioso y hermoso. Y esta serie de mensajes que venimos realizando sobre el libro de Gálatas nos está formando, iglesia. Nos está nutriendo y ayudando. A mí me sorprendía esa relación directa cuando Dios marcaba que debíamos comenzar una serie de estudios profundos sobre el libro de Gálatas. Comenzamos en enero y ya estamos en el capítulo 5. Y en medio de eso una campaña. Y la serie esta tiene como título general La libertad del Evangelio. Y nos está enseñando cómo vivir el verdadero Evangelio. Y veía la visión macro de parte de Dios y decía, vos sos tan providente, estás en todos los detalles. Gracias, Señor. Tranquilamente podríamos haber compartido diferentes mensajes, diferentes domingos, orando, buscando a Dios, que nos guíe, que nos dé una palabra, y compartíamos un mensaje. Pero venimos realizando una serie del libro de Gálatas y en profundidad estudiando el libro de Gálatas para que podamos nosotros ir y compartir la libertad del Evangelio. Quiero invitarte a que te pongas en pie, iglesia. Vamos a orar para estar finalizando ya. Dios nos entregó esta libertad. Ahí donde estás, cerrá tus ojos. Señor, tu palabra nos enseñó que vivir la libertad del Evangelio, Señor, es entender tu gracia y no caernos de ella. Que no cuenta en nuestro esfuerzo lo que hagamos, Señor. Que tú eres quien nos dio libertad. Nosotros no alcanzamos libertad por lo que hagamos. Señor, pero también hemos aprendido en esta mañana que esa libertad es frágil, es delicada. Por eso queremos levantar nuestras manos, clamando a ti, Señor, para que nos ayudes a guardar, a mantenernos firmes en esa libertad que hemos recibido. Podés vivir la salvación, pero sentirte esclavo del vicio, sentirte culpable de la condenación por tus errores. Cristo te ama incondicionalmente. Él te perdona. Él te limpia. Hemos aprendido en su palabra que esta libertad que hemos recibido no es para que la usemos
de manera desordenada, sino para que la guardemos, para que la cuidemos, para que estemos atentos a ella y para que usemos esta misma libertad unos con otros en amor. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos a ti, Señor, porque hoy te revelaste a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque entendimos, Señor, que no es cuestión de exterior, es del corazón, es lo interno, es la obra de tu amor en nuestras vidas. Es Jesucristo viviendo en nosotros. Señor, anhelo que tu palabra, Dios, caiga en buena tierra. Señor, que produzca ese fruto. Señor, que podamos estar en la plenitud del Evangelio y vivir a Cristo. Compartir a Cristo. Y darnos cuenta que en ese andar y en ese caminar cada vez tenemos menos ganas, menos motivación a estar pecando. Señor, porque eres tú quien nos guía y quien nos conduce. Te adoro, Señor Jesús. Adorarlo al Señor con tus palabras. Dale gracias, porque hoy su palabra fue viva y eficaz. Dale gracias porque hoy ha traído claridad a tu mente. Has entendido la libertad que te da el Evangelio. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Señor Jesús. Oh Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos, Señor Jesús. Queremos vivir, Dios. Queremos vivir, Señor, de acuerdo a la salvación que tú nos diste. Queremos vivir, Señor, de acuerdo a la salvación que hemos recibido. Vos realizaste un tremendo plan, una misión imposible, Señor. Veniste de los cielos, aquí a la tierra, te humillaste, fuiste obediente hasta la cruz en muerte y te glorificaste. Te glorificaste, Señor, y nos diste salvación. Queremos vivir de acuerdo, Señor, a esa salvación, a esa libertad que nos diste, Dios. Oh, Señor, gracias.